La rima del anciano marinero, Samuel Taylor Coleridge. Primera parte. Un anciano marinero encuentra a 3 galanes invitados a una boda y detiene a uno. Es un anciano marinero, y de 3 mozos a uno detiene. Por tu larga barba gris y ojos brillantes, ¿por qué pues a mí me detienes? De par en par las puertas del hogar del novio, y yo soy el pariente más cercano. Han llegado los invitados y la fiesta lista. Oír puedes la alegre jarana, con su mano flaca le sujeta. Había un barco, dijo él. Quédate ahí, suéltame, bribón de barba gris, y enseguida caer dejó la mano. El invitado es hechizado por los ojos del viejo marinero y se ve obligado a escuchar su cuento. Con los ojos brillantes le sujeta. El invitado se quedó quieto y escucha como un niño de 3 años, así hace su voluntad el marinero. Sobre una piedra sentóse el invitado. Otra cosa no puede hacer sino escuchar, y así habló el anciano hombre, el marinero de ojos brillantes. Aclamado fue el barco atrás el puerto, alegremente pasamos por debajo de la iglesia, bajo la colina, por debajo del tejado del faro. El marinero narra cómo el barco navegó hacia el sur con buen viento y hermoso clima, hasta que llegó al Ecuador. El sol salía por la izquierda, del mar él salía, y brillaba reluciente, y por la derecha al mar se volvía. Más alto y más alto cada día, hasta encontrarse sobre el mástil al mediodía. Entonces el invitado se golpeó el pecho, porque escuchó el ruidoso fagot. El invitado escucha la música nupcial, pero el marinero continúa su cuento. La novia ha entrado en la iglesia, sonrosada como una rosa está, saludando con la cabeza ante ella van los alegres trovadores. El invitado se golpea el pecho, pero otra cosa no puede hacer sino escuchar, y así continúa el anciano hombre, el marinero de ojos brillantes. El barco es arrastrado por una tormenta hacia el polo sur. Y entonces llegó la ráfaga de la tormenta, y era poderosa y tiránica. Golpeó con sus alas atrapadoras y nos persiguió hacia el sur. Con mástiles inclinados y proa sumergida, como quien perseguido con gritos y golpes, aún pisa la sombra de su enemigo, y hacia adelante inclina la cabeza, el barco raudo andaba, fuerte rugía el viento, y hacia el sur siempre huimos. La tierra del hielo y de los espantosos ruidos, donde no se veía cosa viviente. Y juntas llegaron niebla y nieve e hizo un frío asombroso, y el hielo, alto como el mástil, llegó flotando, tan verde como esmeralda, y en medio de las corrientes los acantilados nevados enviaban un resplandor lúgubre, ni formas de hombres ni de bestias vimos, el hielo nos rodeaba. Había hielo por aquí, había hielo por allí, había hielo por todas partes, crujía y gruñía y rugía y aullaba como los ruidos que oímos en un desmayo. Hasta que una gran ave llamada albatros llegó a través de la niebla y la nieve y fue recibida con gran júbilo y hospitalidad. Por fin llegó un albatros. A través de la niebla vino, como si fuera un alma cristiana, en nombre de Dios le saludamos. Comió la comida que nunca había comido y voló dando vueltas y vueltas. El hielo se quebró con la convulsión del trueno. Por allí el timonel nos guió. Y ved que el albatros es un pájaro de buen agüero y sigue al barco mientras volvía al norte entre la niebla y los hielos flotantes. Y un buen viento del sur se levantó por detrás. El albatros nos seguía y cada día, por comida o diversión, acudía al saludo del marinero. Con nieblas o nubes sobre mástil u obenques se posó durante 9 atardeceres, mientras todas las noches, entre el blanco humo de la niebla, rielaba la blanca luz de la luna. El anciano marinero inhospitalariamente mata al piadoso pájaro de buen agüero. Dios te salve, anciano marinero, de los demonios que así te atormentan. Pero, ¿por qué me miras así? Con mi ballesta muerte di al albatros. Parte segunda. Entonces el sol surgió por la derecha. Del mar él salía, aún escondido en la niebla, y por la izquierda al mar se volvía. Y el buen viento del sur soplando seguía detrás, pero ningún dulce pájaro nos seguía, ni ningún día por comida o diversión acudía al saludo del marinero. Y sus compañeros vociferan contra el anciano marinero por haber matado al pájaro de buen agüero. Yo había hecho algo diabólico que les acarrearía desgracia, pues todos afirmaban que había matado al ave que hizo que la brisa soplase. ¡Ah, miserable!, decían, por matar al ave que hizo que la brisa soplase. Pero cuando despeja la niebla lo justifican y así se convierten en cómplices del crimen. Ni oscuro ni rojo, como la misma cabeza de Dios, ascendió el sol glorioso. Entonces todos afirmaron que yo había matado al ave que trajo la niebla y la bruma. Hizo bien, decían, en matar a tal ave que trae la niebla y la bruma,
Continúa la buena brisa. El barco entra en el Océano Pacífico y navega rumbo al norte hasta que llega al Ecuador. De pronto, el barco se detiene. Sopló la buena brisa, corrió la blanca espuma, siguió libre la estela. Éramos los primeros que jamás irrumpieran en aquel mar callado. Se detuvo la brisa y las velas cayeron. Era tan triste como triste podía ser, y solo hablábamos para romper el silencio del mar. En un cielo caliente y cobrizo, a mediodía, el sol maldito. Sobre el mástil se erguía, no mayor que la luna. Día tras día, aguantamos, sin movimiento ni soplo, tan ociosos como un barco pintado sobre un pintado océano, y el albatros empieza a ser vengado. Agua, agua por todas partes, y todas las provisiones se redujeron. Agua, agua por todas partes para beber ni una gota. El mismo abismo se corrompía. Oh Cristo, que tal cosa llegase a suceder. Sí, seres resbalosos se arrastraban con sus patas por aquel mar resbaloso. En círculos, en rondas y agitados de noche danzaban los fuegos de San Telmo. El agua, como aceite de brujas, verde, azul y blanco, ardía. Un espíritu los seguía, uno de los invisibles habitantes de este planeta, que no son ni almas que se han ido ni ángeles sobre los que se puede consultar a Josefo, el sabio judío, y a Miguel Sellus, el platónico de Constantinopla. Son muy numerosos, y no hay clima ni elemento que no cuente con uno o más de estos espíritus. Y a algunos, en sueños, les afirmaban del espíritu que así nos infectaba. A 9 brazas en el abismo nos seguía desde la tierra de la niebla y la nieve. Y cada lengua, por aquella sed total, marchitóse de raíz. Hablar no podíamos, no más que si el hollín nos hubiera ahogado. Los compañeros, en su dura calamidad, estaban dispuestos a cargar toda la culpa sobre el anciano marinero, en señal de lo cual le cuelgan el ave muerta alrededor del cuello. ¡Ah! ¡Ay de mí! ¡Qué malditas miradas recibía de jóvenes y viejos! En vez de la cruz, el albatros colgaron de mi cuello. El anciano marinero contempla una señal en el panorama lejano. Pasó un tiempo abrumado. Cada garganta estaba reseca y vidrioso cada ojo. Un tiempo abrumado. Cuán vidrioso cada ojo abrumado. Cuando mirando a poniente contemplé un algo en el firmamento. Al principio pareció una mancha muy pequeña y luego pareció niebla. Se movía y por fin comprendí que tomaba una cierta forma. Una manchita, niebla, una forma, comprendí. Y cada vez más y más se acercaba, como si eludiese a una ondina, se sumergía y viraba y giraba. A medida que se acerca le parece un barco y ante el ansiado rescate libera su lengua de las ataduras de la sed. Con gargantas apagadas, con negros labios quemados, no podíamos ni reír ni levantarnos. Por la total sed todos mudos estábamos. Me mordí el brazo, chupé la sangre y grité: ¡Una vela! ¡Una vela! Un relámpago de júbilo. Con gargantas apagadas, con negros labios quemados, boquiabiertos, me oyeron gritar: ¡Gracias, Dios mío! ¡Qué muecas de júbilo! Y de pronto todos el aliento recobraron. Como si todos ya bebiesen. Y sigue el horror, porque ¿cómo puede haber un barco que avance sin viento ni marea? ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Ya no vira! Hacia aquí viene para nuestro bien, sin una brisa, sin una marea, con quilla erguida se afianza. La ola de poniente era toda fuego, el día casi se había acabado. Casi sobre la ola de poniente descansaba el ancho y brillante sol, cuando esa extraña forma de pronto se interpuso entre sol y nosotros. No le parece otra cosa sino el esqueleto de un barco. Y con barrotes manchado vióse el sol: Madre del cielo, danos tu gracia. Como si desde la reja de un calabozo mirase con ancho y ardiente rostro. Y sus costillas las ve como barrotes sobre el rostro del sol poniente. La mujer espectro y su compañera muerte, y nadie más a bordo del barco esqueleto. ¡Ay!, pensé, y el corazón me latía con fuerza, cuán rauda se acerca y acerca. ¿Son esas sus velas que fulguran al sol como telarañas agitadas? ¿Son esas sus costillas por las que el sol escrutábanos como desde una reja? ¿Y es esa mujer toda su tripulación? ¿Es esa la muerte? ¿O son dos acaso? ¿Es la muerte la compañera de esa mujer? Como navío, como tripulación. Sus labios eran rojos, sus miradas desenvueltas, sus rizos amarillos eran como el oro. Su piel era tan blanca como la lepra, era la pesadilla de la vida en la muerte que espesa con frío la sangre del hombre. La muerte y la vida en la muerte se juegan a los dados la tripulación del barco, y la última gana al anciano marinero. El desnudo casco nos pasó cerca, y la pareja arrojaba los dados. ¡Acabó el juego! ¡He ganado! ¡He ganado!, dijo ella, y silba 3 veces. El borde del sol se hunde. Corren fuera las estrellas, con paso largo llega la penumbra.
Con murmullo escuchado de lejos sobre el mar huyó el barco espectro. No hay crepúsculo dentro de los reinos del sol. Escuchamos y miramos al cielo y en torno. Miedo en mi corazón, como de una taza, parecía chupar la sangre de mi vida. Oscuras estaban las estrellas y densa la noche, al salir la luna. La cara del timonel junto a su luz blanca destellaba. De las velas el rocío goteaba. Hasta que vi sobre la barra de estribor la luna creciente, con una estrella brillante cerca de su punta inferior. Unos detrás de otros, uno tras otro, bajo la luna seguida por la estrella, demasiado rápido para gemir o suspirar, cada uno volvió el rostro con un dolor horrible y con sus ojos me maldijo. Sus compañeros caen muertos. 4 veces 50 hombres vivos, y no escuché ni suspiro ni gemido. Con pesado golpe, trozos sin vida fueron cayendo uno a uno. Pero la vida en la muerte comienza su obra con el anciano marinero. Las almas de sus cuerpos volaron a la bendición o al infortunio, y cada alma me pasó por el lado como el zumbido de mi ballesta. Parte cuarta. El invitado teme que sea un espíritu el que le hable. Te temo, anciano marinero, temo tu flaca mano, pues eres alto y delgado y atezado como los arenales, de surcos marcado. Pero el anciano marinero le asegura que sigue vivo y procede a relatar su horrible penitencia. Te temo a ti y a tus ojos brillantes y a tu flaca mano tan atesada. No me temas, invitado, que este cuerpo no cayó. Solo, siempre solo en el ancho mar, y nunca un santo se apiadó de mi alma en agonía. Menosprecia a las criaturas de la calma. Tantos hombres tan hermosos, y todos muertos descansaban, y mil seres resbalosos seguían viviendo, y yo también, y envidia que ellos vivan, y tantos hayan muerto. Miré al mar podrido y de él aparté los ojos. Miré a la cubierta podrida, y allí los hombres muertos descansaban. Miré al cielo y traté de rezar, pero antes de que hubiera devanado una oración, oí un malvado murmullo que hizo a mi corazón tan seco como el polvo. Cerré los párpados y cerrados los mantuve, y sus globos latían como pulsos, porque el cielo y el mar y el mar y el cielo yacían como un peso sobre mis ojos cansados, y los muertos estaban a mis pies. Pero la maldición sigue viva para él, en los ojos de los hombres muertos. De sus miembros se deshacía el sudor helado. No estaban podridos ni olían. La mirada con que me miraban nunca se desvanecía. La maldición de un huérfano arrastraría al infierno a un espíritu desde las alturas. Pero, más horrible que eso es la maldición de los ojos de un muerto. 7 días, 7 noches vi esa maldición, y sin embargo morir no podía. En su soledad e inmovilidad suspira por la luna y las estrellas, que quietas viven y sin embargo se mueven, y en todas partes el cielo azul les pertenece, y es su descanso señalado, y su país nativo y su propio hogar natural, al que entran sin ser anunciadas, como señoras que son esperadas con certeza, y no obstante hay un júbilo callado con su llegada. La andante luna subió al cielo, y en ningún sitio se quedaba. Suavemente seguía adelante, con 1 o 2 estrellas a su lado. Sus rayos se burlaban del mar tórrido, como abril esparce la blanca escarcha, pero donde la ancha sombra del barco reposaba, el agua hechizada ardía siempre con su constante y horrendo rojo. A la luz de la luna, contempla las criaturas de Dios, de la gran calma. Más allá de la sombra del barco observaba las serpientes marinas. Movíanse en sendas de brillante blanco y cuando se alzaban, la luz fantástica caía en escamas blanquecinas. A la sombra del barco observaba sus ricos atuendos, azul, refulgente verde y negro terciopelo. Se enrollaban y nadaban, y cada senda era un relámpago de fuego dorado. Su belleza y felicidad. Oh felices seres vivos, ninguna lengua afirmar puede vuestra belleza. Un manantial de amor saltaba de mi pecho y yo las bendecía sin cuidado, las bendice de corazón. Sin duda mi buen patrón de mí se apiadaba y yo las bendecía sin cuidado. El hechizo empieza a romperse. En el mismísimo momento pude rezar y de mi cuello, muy libre, cayó el albatros y se hundió como plomo en el mar. Parte quinta. Oh, el sueño es cosa amable querida de polo a polo. Ofrezcamos la loa a María Reina. Ella envió el amable sueño desde el cielo que se escabulló dentro de mi alma. Por la gracia de la Santa Madre, el anciano marinero se refresca con la lluvia. Los sencillos cubos de cubierte tanto habían sobrado, soñé que llenos estaban de rocío, y cuando me desperté, llovía. Mojados estaban mis labios, mi garganta fría, todas mis ropas húmedas. Seguro estaba de haber bebido en sueños, y aún mi cuerpo bebía. Me moví y no pude sentir mis miembros, era tan ligero,
Casi pensé que había muerto en el sueño y era un fantasma bendito. Oye sonidos y ve extrañas visiones y movimientos en el cielo y los elementos. Y pronto oí un viento rugiente, no venía de cerca, pero con su sonido estremeció las velas, que tan delgadas eran y gastadas estaban. El aire arriba estallaba de vida, y el resplandor de 100 banderas de fuego, de un lado a otro muy acuciadas, y de un lado a otro y de fuera a adentro, entre ellas bailaban las pálidas estrellas. Y el viento que se acercaba rugía con más fuerza, y las velas suspiraban como juncias, y cayó la lluvia de una nube negra, en su borde estaba la luna. Hendióse la espesa nube negra, y aún la luna seguía a su lado. Como aguas lanzadas desde un alto peñasco, el rayo cayó sin nunca mellarse, escarpado y ancho río. Los cadáveres de la tripulación del barco cobran vida, y el barco comienza a moverse. El fuerte viento nunca alcanzó al barco, sin embargo, entonces el barco se movió. Bajo el rayo y la luna, los muertos dieron un gemido, gimieron, se agitaron, todos se levantaron, ni hablaron ni movieron sus ojos. Hasta en el sueño hubiera sido extraño ver a aquellos muertos levantarse. El timonel guiaba, el barco avanzaba. Sin embargo, nunca sopló ninguna brisa. Todos los marineros empezaron a faenar con las cuerdas, desde donde estaban acostumbrados a hacerlo. Elevaron sus miembros como herramientas sin vida. Éramos una tripulación espectral, pero no gracias a las almas de los hombres ni a los demonios de la tierra o del aire intermedio, sino por una bendita turba de espíritus angélicos, enviados por la invocación del santo patrón. El cadáver del hijo de mi hermano estaba junto a mí, rodilla con rodilla. El cadáver y yo tirábamos de una cuerda, pero no me decía nada. «Te temo, anciano marinero». «Cálmate, invitado». No eran aquellas almas que volaron en pena las que a sus cuerpos de nuevo volvían, sino una turba de espíritus benditos. Pues al amanecer dejaron caer sus brazos y apiñáronse alrededor del mástil. De sus bocas lentamente se elevaron dulces sones y de los cuerpos de los muertos huyeron. Alrededor voló cada dulce son, y luego hacia el sol se lanzaba. Lentamente los sones de nuevo volvían, ora mezclados, ora uno a uno. A veces, cayendo del cielo, oía cantar a la alondra, a veces a todos los pajarillos que existen, cómo parecían llenar el mar y el aire con su dulce guirigay. Y luego eran como todos los instrumentos, y luego como una flauta solitaria, y luego era una canción angélica que enmudeciera al cielo. Cesó, sin embargo, aún las velas hicieron su agradable sonido hasta mediodía, un ruido como de arroyo escondido en el frondoso mes de junio, que a los dormidos bosques todas las noches cantase una sosegada melodía. Hasta el mediodía, calladamente navegamos, sin embargo, nunca sopló ninguna brisa. Lento y suavemente andaba el barco, movido hacia adelante desde abajo. El espíritu solitario del Polo Sur lleva al barco hasta el Ecuador, obedeciendo a la turba angélica, pero aún exige venganza. Bajo la quilla, a 9 brazas de profundidad, desde la tierra de la niebla y la nieve, se deslizaba el espíritu, y era él quien hacía que el barco avanzase. Las velas, al mediodía, dejaron su canto, y también quieto quedóse el barco. El sol, justamente sobre el mástil, lo había fijado al océano, pero en un minuto empezó a agitarse con un corto movimiento intranquilo, hacia atrás y adelante la mitad de su longitud, con un corto movimiento intranquilo. Luego, como un caballo piafador se encabrita, el barco dio un súbito salto. Sentí que la sangre me subía a la cabeza y caí en un desmayo. Los demonios compañeros del espíritu polar, los habitantes invisibles de los elementos, toman parte en su daño, y 2 de ellos se cuentan la penitencia larga y pesada que el espíritu polar ha otorgado al anciano marinero, mientras aquel regresa al sur. Cuánto tiempo en ese ataque estuve, no puedo afirmarlo, pero antes de que mi viva vida volviese escuché y mi alma discernió 2 voces en el aire. ¿Es él? Una decía. ¿Es este el hombre? Por el que murió en la cruz, con su cruel arco abatió para siempre al inofensivo albatros. El espíritu que solitario vive en la tierra de la niebla y la nieve, él amaba al pájaro que amaba al hombre que lo mató con su arco. La otra era una voz más suave, tan suave como la miel primera, dijo ella. El hombre ha sufrido penitencia, y más penitencia tendrá que sufrir. Parte sexta, voz primera. Pero dime, habla de nuevo, renueva tu suave respuesta. ¿Qué hace que ese barco avance tan raudo? ¿Qué está haciendo el océano? Voz segunda. Callado como esclavo ante su señor, el océano no tiene ráfagas. Su gran ojo brillante en el mayor silencio hacia la luna está dirigido.
Si él pudiera saber qué camino tomar, pues ella le guía en calma o torva. Mira, hermano, mira. Cuán graciosamente baja la vista y le mira. El marinero ha caído en un enajenamiento, pues la fuerza angélica hace que la nave se dirija al norte con una rapidez mayor que la que puede soportar la vida humana. Voz primera, pero ¿qué empuja a ese barco tan raudo, sin mares y sin viento? Voz segunda. Ante él se abre el aire y se cierra por detrás. Vuela, hermano, vuela. Más alto, o llegaremos con retraso, pues cada vez más lento irá ese barco cuando acabe el enajenamiento del marinero. Se amaina el movimiento sobrenatural. El marinero se despierta y su penitencia comienza de nuevo. Desperté y navegábamos, como con buen tiempo. Era de noche, noche calmada, la luna estaba alta y todos los muertos juntos seguían. Todos seguían juntos en la cubierta y mejor hubieran estado en un calabozo sepulcral y todos me clavaban con sus ojos de piedra que a la luna brillaban. El tormento, la maldición con que murieron no había desaparecido. No podía apartar mis ojos de los suyos, ni alzándolos hacer que rezasen. Finalmente la maldición es expiada. Y entonces se quebró este hechizo. De nuevo vi el verde océano y miré bastante lejos. Sin embargo, poco vi que no fuera lo hasta entonces visto. Como alguien que en solitario camino anda con miedo y temor, y tras volverse una vez sigue adelante y no vuelve más la cabeza, pues sabe que un terrible demonio los talones le va pisando. Pero pronto sobre mí sopló una brisa, que ni sonido ni movimiento hizo. Su senda no estaba sobre el mar, ni en ondas ni en sombras. El pelo me levantó, me abanicó la mejilla como una brisa de primavera, mezclóse extrañamente con mis temores. Sin embargo, era como una bienvenida. Raudo, raudo volaba el barco, sin embargo, también suavemente navegaba. Dulcemente soplaba la brisa, sobre mí solo soplaba. Y el anciano marinero contempla su país nativo. Oh sueño de júbilo, ¿es en realidad el tejado del faro que veo? ¿Es esta la colina? ¿Es esta la iglesia? ¿Es este mi país nativo? Pasamos la barra del puerto, y yo con sollozos rezaba, oh que despierte, Dios mío, o que duerma para siempre. La rada del puerto límpida estaba, cual cristal, tan lisamente extendida, y sobre la rada estaba la luna y la sombra de la luna. El peñón brillaba deslumbrante, no menos la iglesia que sobre el peñón está. La luz de la luna impregnaba en silencio la inmóvil veleta. Los espíritus angélicos abandonan los cuerpos muertos, y la rada estaba blanca de luz callada, hasta que de sí misma eleváronse muchas formas que sombras eran, cubiertas de colores carmesíes, y aparecen bajo sus propias formas luminosas. A poca distancia de la proa estaban esas sombras carmesíes. Volví los ojos a la cubierta. ¡Oh, Cristo! Lo que allí vi. Cada cadáver estaba tieso, sin vida y tieso, y por la Santa Cruz, un hombre todo luz, un hombre seráfico sobre cada cadáver estaba. En este grupo seráfico cada uno movía una mano, era una visión celestial, eran como señales a la tierra, cada uno una luz hermosa. En este grupo angélico cada uno movía una mano, ninguna voz ellos daban, ninguna voz, pero se hundió el silencio como música en mi pecho. Pero pronto oí el golpe de los remos, oí el grito animado del piloto, giré a la fuerza la cabeza y al parecer vi a un bote. El piloto y el muchacho del piloto oí que raudos se acercaban, amado Señor de los cielos. Era una alegría que los muertos no podían maldecir. Vi a un tercero, oí su voz, es el buen ermitaño. Con alta voz canta sus himnos piadosos que escribe en el bosque. Me confesará el alma y lavará la sangre del albatros. Parte séptima. El ermitaño del bosque. Este buen ermitaño vive en ese bosque que baja hasta el mar. Cuán alto su voz se eleva. Le gusta hablar con marineros que llegan de lejanos países. Se arrodilla por la mañana y a mediodía y de noche. Tiene un cómodo almohadón. Es el musgo que completamente esconde la podrida cepa del viejo roble. Se acercaba el esquife. Hablar les oía. En verdad creo que esto es extraño. ¿Dónde están esas muchas luces tan hermosas que señal nos hicieron hace poco? Se acerca asombrado al barco. Extraño es por mi fe, dijo el ermitaño, y no contestaron a nuestro saludo. Los tablones parecen deformados y mirad esas velas, qué delgadas son y qué gastadas. Nunca vi nada como ellas, a menos que por casualidad no sean pardos esqueletos de hojas que revisten todo el arroyo de mi bosque, cuando la nieve pesa sobre la hiedra y el joven búho chilla al lobo que debajo se come los cachorros de la loba. Dios mío, tiene un aspecto diabólico, replicó el piloto. ¡Miedo me da! ¡Adelante! ¡Adelante!, dijo el ermitaño animosamente.
El bote se acercó un poco más al barco, pero yo no hablé ni me moví. El bote se acercó junto al barco y un sonido enseguida se oyó. De pronto el barco se hunde. Bajo el agua retumbó aún más fuerte y más terrible. Llegó al barco, hendió la rada y como plomo hundióse el barco. El anciano marinero se salva en el bote del piloto. Aturdido por aquel fuerte y terrible sonido que cielo y océano golpearon, como alguien que lleva 7 días ahogado, mi cuerpo quedó a flote. Pero veloz como sueño, yo mismo me encontré dentro del bote del piloto. Alrededor del remolino que hundió al barco, el bote giraba una vez y otra, y todo estaba callado, salvo la colina que relataba el sonido. Moví los labios, el piloto tembló y cayó al suelo en un desmayo. El santo ermitaño elevó los ojos y rezó desde donde estaba sentado. Tomé los remos, el muchacho del piloto, que ahora está loco, reía reciamente y mucho, y durante todo este rato sus ojos iban de un lado a otro. ¡Ja, ja!, decía, todo claro lo veo, bien que sabe remar el diablo. Y entonces, ya en mi propio país, me encontré en tierra firme. El ermitaño salió del bote y apenas podía sostenerse en pie. El anciano marinero le pide ansiosamente al ermitaño que le confiese, y se ve condenado a una penitencia para siempre. «Oh, confiésame, confiésame, santo hombre». El ermitaño santiguóse la frente. «Habla pronto», dijo él, «te ruego me digas qué clase de hombre eres tú». Y mi cuerpo entonces se retorció con terrible agonía que me forzó a empezar el relato, y luego me dejó en libertad. Una y otra vez, siempre, por toda su vida futura, una agonía le obliga a viajar de una tierra a otra. Desde entonces, ahora incierta, vuelve esa agonía, y hasta que cuento el espantoso relato, este corazón dentro de mí arde. Como noche paso de tierra a tierra, tengo un extraño poder para hablar. En el momento en que veo un rostro, sé el hombre que tiene que oírme. A él con mi relato instruyo. Qué gran ruido sale por esa puerta. Ahí están los invitados a la boda. Pero en la glorieta del jardín la novia y sus damas cantando están. Y oye la campanilla de las vísperas que a la oración me invita. Oh, invitado, esta alma ha estado sola en el ancho, ancho mar. Tan sola estuvo que el mismo Dios apenas parecía que allí estuviera. Oh, más dulce que el convite matrimonial, mucho más dulce es para mí caminar hacia la iglesia junto a buena compañía. Caminar juntos a la iglesia y rezar todos juntos, mientras cada uno se inclina ante su gran Padre, viejos e infantes y amigos queridos y mozos y alegres doncellas, para enseñar, con su propio ejemplo, amor y reverencia hacia todas las cosas que Dios creó y ama. Adiós, adiós. Pero esto te digo a ti, invitado, reza bien quien bien quiere, al hombre, al pájaro y a la bestia. Reza mejor quien mejor quiere todas las cosas, grandes y pequeñas, porque el Dios amado que nos quiere creó y ama a todos. El marinero de ojos brillantes, cuya barba con la edad es cana, se marchó, y entonces el invitado alejóse de la puerta del novio. Se fue como alguien que, aturdido, se viera privado de sentido. Hombre más triste y más sabio, despertó a la siguiente mañana. Samuel Taylor Coleridge, 1772-1834. Coleridge, hijo menor de los 14 que tuvo un pastor protestante provinciano, fue un niño precoz y solitario que constituyó casi un reto para su propia familia. Desde muy temprano, soñador y, como él mismo se definía, todo un carácter, perdió a su padre, quien le adoraba sobre todos los hermanos, cuando solo tenía 9 años de edad. Poco después de esta pérdida, el Christ's Hospital de Londres le acoge, excelente colegio que le proporcionaría la educación intelectual que precisaba, así como la amistad eterna del futuro ensayista Charles Lamb. Pronto sintió la llamada de la poesía y se enamoró profundamente de Mary Evans, hermana de un compañero del colegio, pero aquel amor acabó en el vacío. En el Jesus College de Cambridge, Coleridge continuó sus estudios superiores, etapa de su vida que comenzó muy bien, pero debido a su temperamento que le hacía rechazar la disciplina académica, no destacó en aquellos. Opta por huir de Cambridge, cargado de deudas, y se alista en el cuerpo de caballería bajo el imperecedero nombre de Silas Tomkin Cumberbatch, aunque no era capaz de sostenerse sobre la cabalgadura. Sin embargo, prueba su utilidad con sus compañeros dragones como redactor de misivas amorosas. Se le asigna la labor de limpiar los establos, pero finalmente el cuerpo permite que sus hermanos lo rediman pagando cierta cifra por su liberación de tal servicio. Vuelve a Cambridge, pero su característico complejo de culpabilidad no le permite realizar ninguna labor académica de provecho.
Cuando abandona Cambridge, en 1794, lo hace sin haberse graduado. Joven poeta sin un céntimo, con pensamientos de carácter político muy radicales, se hace íntimo amigo de Robert Southey, por entonces poeta también muy radical, y recordado hoy día como el conservador laureado, maltratado constantemente por los versos satíricos de Byron. Como nuestros jóvenes contemporáneos amigos de las columnas, Coleridge y Southey proyectan lo que ellos bautizaron con el nombre de pantisocracia. Acompañados de las doncellas ideales para tal plan y de otros espíritus elegidos, fundarían una colonia comunista de carácter agrario-literario a las orillas del río Susquehanna, en el exótico estado norteamericano de Pensilvania. Bajo el acicate de Southey, Coleridge se compromete pantisocráticamente con la no muy inteligente Miss Sarah Fricker, con cuya hermana Southey estaba a punto de casarse. La pantisocracia murió al nacer, Teshi, y Coleridge abrió los ojos a tiempo para comprobar que se había casado con la persona menos adecuada para él, lo cual constituiría la mayor desgracia de toda su vida. Entonces recurrió a Wordsworth, a quien conociera en 1795. La poesía de Coleridge influenció la de Wordsworth y le ayudó a conseguir su estilo característico. No es muy atrevido decir que la poesía de Coleridge desapareció absorbida por la de Wordsworth. Hoy día recordamos a las Lyrical Ballads, 1798, como obra de Wordsworth. Sin embargo, un tercio de su contenido fue escrito por Coleridge y Tintern Abbey, cima del libro, con la excepción de The Ancient Mariner, le debe muchísimo a Frost at Midnight, de Coleridge. Tampoco existen muchos testimonios de que Wordsworth admirase o animase la poesía de su amigo. Sobre The Ancient Mariner, sus opiniones siempre dejan ver un gran resentimiento, y se sintió desconcertado, aunque de forma inevitable, con Dejection, an Ode y To William Wordsworth. Generoso en lo tocante a las obras de Wordsworth, Coleridge tuvo que sufrir el desdén de su amigo más íntimo sobre sus propias ambiciones poéticas. No es fácil ser honrado en tal asunto, pues la literatura, por necesidad, es tanto cuestión de personalidad como de carácter. Coleridge, como Keats y como Shelley para ciertos lectores, es digno de ser amado. Byron siempre es, por lo menos, fascinante, y Blake, en su solitaria magnificencia, es héroe de la imaginación. Pero la personalidad de Wordsworth, como la de Milton o Dante, no estimula el afecto del lector normal hacia el poeta. Coleridge tiene, como observó Walter Pater, un encanto peculiar. Parece como si se hubiera entregado a los mitos del fracaso, lo cual es asombroso cuando se tiene en cuenta la totalidad de su obra. Sin embargo, son su vida y el autoabandono de sus ambiciones poéticas que continuamente nos convencen de la necesidad de hallar en él parábolas del fracaso del genio. Sus mejores poemas fueron escritos en el año y medio en que veía diariamente a Wordsworth, 1797-1798. Sin embargo, hasta sus mejores poemas, con la única excepción de The Ancient Mariner, son fragmentarios. Su forma de vida es también fragmentaria. Cuando recibió la pensión que le asignó la familia Wedgwood, dejó a Wordsworth y a la hermana de este, Dorothy, para marcharse a estudiar alemán y filosofía a Alemania, 1798-1799. Al poco tiempo de regresar empezaron los miserables años de su madurez, aunque solo tenía entonces 27 años. Se fue a vivir cerca de los Wordsworth de nuevo y se enamoró perdidamente y de forma permanente y desgraciada de Sarah Hutchinson, con cuya hermana Mary se casaría Wordsworth en 1802. El mismo matrimonio de Coleridge fue un desastre y su salud empeoró rápidamente, debido quizá a motivos psicológicos. Para poder hacerle frente al dolor, empezó a beber láudano, del cual se volvió adicto, vicio que nunca pudo arrancar totalmente de su ser. En 1804, buscando un clima más propicio para su salud, se marchó a Malta, pero a su regreso, 2 años más tarde, se encontró en el peor momento de su vida. Tras separarse de su mujer, se fue a vivir a Londres, donde comenzó una nueva vida profesional como conferenciante, redactor de periódicos y escritor capaz de tratar cualquier tema por encargo, mientras sus miserias aumentaban. Tras la inevitable ruptura con Wordsworth de 1810, vino la reconciliación ostensible de 1812, pero la amistad real no volvió a surgir hasta 1828.
Desde 1816 en adelante, Coleridge vivió en la casa de un médico, James Gilman, único medio que le permitía seguir trabajando, evitando así el colapso total. Envejecido prematuramente, acabada su poesía, Coleridge comienza su última fase de creador, como crítico y filósofo, etapa de la cual depende su importancia histórica. Pero la misma, como sus primeros logros en prosa, no deben tratarse en una introducción a su poesía. Nos queda por preguntar cuál fue su verdadero logro como poeta, y a pesar de su carácter excepcional, ¿por qué cesó de escribir poesía después de 1807? Wordsworth siguió cultivando los versos después de 1807, aunque la mayoría sean en realidad muy malos. Los pocos poemas que Coleridge escribió después de sus 35 años son importantes, pero ocasionales. No sería que le fallaría el deseo poético, ya que sus fuerzas imaginativas siempre se mantuvieron frescas. Las grandes ambiciones poéticas de Coleridge incluían la creación de una obra épico-filosófica sobre el origen del mal y una secuencia de himnos al sol, la luna y los elementos. Estas ilustres intenciones fueron muriendo lenta, pero definitivamente, y se vieron sustituidas por el sueño de un opus maximum filosófico, obra enorme que sintetizaría y reconciliaría la filosofía idealista alemana con las verdades ortodoxas del cristianismo. Aunque solo llegó a redactar fragmentos de la misma, ocupó su tiempo en otros temas, especulaciones sobre teología, teoría política y ensayos críticos que han tenido una profunda influencia en el pensamiento conservador británico de la era victoriana, y de forma distinta, en el trascendentalismo norteamericano, cuyos líderes fueron Emerson y Theodore Parker. Los reales logros de Coleridge en la poesía se dividen en dos grupos notablemente distintos, lo cual es sorprendente, pues ambos ocurren casi de forma simultánea. El grupo demoníaco, por fuerza el más famoso, formado por la trilogía de The Ancient Mariner, Christabel y Kubla Khan. El grupo conversacional incluye los llamados poemas conversación, de los cuales The Aeolian Harp y Frost at Midnight son los más importantes, así como la desigual oda Dejection y To William Wordsworth. Los postreros fragmentos Limbo y Ne Plus Ultra marcan una especie de retorno del modo demoníaco. El que solo nos interesen de verdad 9 poemas de un poeta tan dotado como Coleridge es una lástima, pero la singularidad de estos dos grupos nos compensan un poco de la brevedad del canon. Los poemas demoníacos rebasan el censor ortodoxo creado por los mismos temores morales de Coleridge, con los cuales intentaba atar sus propios impulsos imaginativos. Le da unión al grupo una forma de búsqueda mágica que se fija como meta la reconciliación entre la autoconciencia del poeta y una forma más ilustre del ser, unida a un perdón divino. Pero esta reconciliación, por fortuna, se halla más allá de la frontera de estos poemas. El marinero consigue un estado de purga, pero no puede ir más allá de este proceso. Christabel es violada por Geraldine, pero ello también es una purga, más que una condena, ya que su total inocencia es su único defecto. El mismo Coleridge, en el momento más intenso de toda su poesía, se ve tentado de asumir el estado de un renacimiento de Apolo, el joven de ojos relampagueantes y cabellos al viento, de Kubla Khan, pero se aleja de la visión que tiene del paraíso el poeta, al juzgarlo solo como otro purgatorio. El grupo conversacional, aunque tremendamente diferente en atmósfera, nos habla más directamente de un tema parecido, el deseo de volver al hogar, no hacia el pasado, sino a lo que Hart Crane hermosamente nombró una infancia perfeccionada. Cada uno de estos poemas, como los del grupo demoníaco, linda con una especie de redención purgatoria, sufrida en beneficio de otra persona, en la cual Coleridge tiene que sufrir o fracasar, de forma que la persona a quien él ame se beneficie y logre la alegría. Hay una implicación sumisa de que, de alguna forma, el poeta con todo será aceptado en su verdadero hogar, de este lado de la tumba, si puede perfeccionar esta redención. Cuando Wordsworth, con su fuerza primordial, domina el mundo subjetivo y ayuda a sus lectores en tan difícil sentimiento, Coleridge deliberadamente corteja la derrota por la subjetividad y se contenta con ser confesional. Pero, aunque él no puede ayudarnos a sentir, como sí lo hace Wordsworth, en cambio, nos deja entender cuán profundamente sentida era su interpretación de la realidad. Aunque en cierta forma, su poesía es un testamento de la derrota, un someterse a la ansiedad de las influencias y al temor de la autoglorificación, es uno de los testamentos más emocionantes y perennes que la literatura nos ha legado.
Harold Bloom.